Productos LED. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Hoy, con elecciones nacionales anoche en primera vuelta, me van a saber disculpar la difonía por razones laborales, físicas. Les confieso no que dormí muy poco, sino que seguí de largo. No dormí en toda la noche. Vamos a ir, como todos los lunes, a pegarle una mirada al mundo juntos, uruguayos y argentinos, yo desde Montevideo, ustedes desde Buenos Aires. Mucha gente nos está escuchando acá en Montevideo también a través de las redes sociales, a través especialmente de la página web de la radio. Pero, como me gusta decir a mí, desde acá, desde Montevideo, no me gusta decir del otro lado del Río de la Plata, me gusta decir del otro lado del charco, porque nos recuerda esa familiaridad tremenda que tenemos uruguayos y argentinos, que está por encima de diferencias, de gobiernos, de partidos, de lo que sea. Nacimos juntos. Uruguay nació junto a Argentina. La Declaratoria de Independencia del Uruguay dice: independencia del Brasil, incorporación a la Argentina. Después las cosas tomaron su curso y el sueño federal de Artigas murió con él en el exilio y nos declaramos república independiente y fuimos generando también una identidad propia, ¿por qué no decirlo? El acto de ayer tuvo muchas cosas de idiosincrasia uruguaya y más allá de preferencias y favoritismos hacia un partido de uno y de otro, creo que eso fue lo que primó durante toda la jornada. Hoy vamos a ir entonces primero, como hacemos todos los lunes, vamos a ir a los titulares de tres diarios que hemos seleccionado para ustedes. El New York Times, que generalmente lo citamos, el diario El País de Madrid y la edición impresa de France 24 de la ciudad de París con tres noticias distintas. Luego vamos a ir al salpicón de noticias, que son 3, 4, 5 noticias que elegimos al azar de distintas fuentes, pero que están conmoviendo al mundo en este momento. Y en la segunda parte del programa, los dos temas centrales, que este año serán, como ustedes podrán, una vez que Uruguay hace titulares en todos los diarios del mundo, las elecciones de anoche y las perspectivas que se abren para el mes de noviembre para elegir a nuestro futuro presidente durante 5 años. El segundo tema que vamos a tratar son las denuncias del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de un atentado contra su vida. Lo vamos a poner un poquito en contexto porque eso se da también con un atentado a un candidato presidencial en Ecuador. La región está viviendo estos avatares peligrosos, aunque las raíces de los dos problemas, creo yo, humildemente, que son distintas. Hay un enfrentamiento político muy severo entre Evo Morales y el presidente de Bolivia. No quiero decir con esto que haya sido el presidente que lo mandó a matar. Evo dice eso, el presidente dice que son todos inventos. Bueno, vamos a analizarlo y ponerlo un poquito en contexto. Lo del Ecuador sí son los grupos narcos diciendo una elección más, pues ya lo hicieron la elección pasada, nosotros podemos matar candidatos porque tenemos el poder territorial. Bueno, antes de entrar a los tres medios de prensa que hemos seleccionado para ustedes a nivel internacional, vamos a recibirlos con un poco de música, pues las noticias son medias bajoneantes, entonces un poco de alegría. Y como son noticias impresas en tinta y papel, que por lo menos no había inteligencia artificial, pero tampoco había fake news. El que lo hacía lo tenía que escribir y firmar. ¿M?
y un redactor responsable hacerse cargo. Pero vamos entonces a escuchar al cantante popular uruguayo, como hacemos todos los lunes, el Canario Luna, cantando El grito del canilla. El canilla era aquel que recorría los barrios y los pueblos del interior del país en bicicleta, a pie o desde el kiosco, gritando las principales noticias del país y del mundo, porque el canillita era aquel muchacho, subía al ómnibus, al bondi, como decimos acá, creo que allá también se usa la expresión, pero se usa mucho la expresión micro allá, y suben para vender el diario. Subían antes que se vendían más diarios en tinta y papel. A mí me gusta hasta el olorcito de la tinta y papel y esa pequeña suciedad que la tinta deja en los dedos. Hace que la noticia sea más tangible, ¿verdad? Entonces, el Canario Luna y el grito del canario. Bueno, debí decir además que me tengo que excusar porque los dos últimos lunes no salimos al aire. Yo me encontraba cubriendo la campaña electoral en lugares muy recónditos del país, donde no había señal, mucho menos la posibilidad de un Zoom de alta calidad como el que ustedes merecen. Bueno, vamos a ir entonces primero con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países en distintas lenguas, en portugués, en castellano. La edición portuguesa no solamente se vende en Lisboa, Portugal, sino también en la ciudad de San Paulo. Versiones en estos idiomas, inglés, portugués, castellano, además de la inglesa, en tinta y papel, no solamente en las expresiones digitales, para las cuales también tiene su versión digital. El artículo que hemos rescatado de esta semana es del día de ayer, que analiza el ataque de Israel a Irán, así se llama el artículo. ¿Por qué atacó Israel a Irán? Cito textualmente, como hago siempre que tengo como referencia a los periódicos escritos, los impresos. Los dos países llevan años librando una guerra en la sombra. Ahora su conflicto ha salido a luz. Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra Irán el sábado, según confirmó el ejército israelí. Recordemos que al principio Israel había guardado silencio y se había llegado a atribuir el ataque a grupos separatistas iraníes. Los ataques vistos y oídos por los residentes de la capital Teherán, se produjeron semanas después que Irán disparara oleadas de misiles balísticos contra Israel, obligando a millones de israelíes a resguardarse en refugios antiaéreos. Irán dijo que su ataque de principios de mes fue una represalia por el asesinato por parte de Israel de un comandante iraní y de varios dirigentes de grupos respaldados por Irán en la región, perdón. Son grupos declarados terroristas por la Unión Europea, por Estados Unidos, pero no por Naciones Unidas, porque la ONU, esto es un agregado mío, la ONU tiene estos sistemas rígidos de consenso entre las cinco potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que además de ser obsoleto porque el mundo ha cambiado mucho, hacen muy difícil sacar resoluciones efectivas. Los recientes intercambios de ataques aéreos, dice el New York Times, por parte de Israel e Irán, han roto su antigua práctica de evitar enfrentamientos militares directos, acontecimientos que han llevado a los dos países a este punto. El ejército de Israel declaró en un comunicado a las 2:30 del sábado que estaba llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán. Durante décadas, Irán e Israel han mantenido lo que equivale a una guerra en la sombra. Irán ha utilizado una red de grupos aliados, incluidos Hamas y Hezbollah. Hezbollah más presente en Irán, Hamas, esto lo agrego yo, más presente en el Líbano.
que han atacado ambos intereses israelíes e Israel ha asesinado altos cargos iraníes a científicos nucleares, además de organizar ciberataques contra Irán. El conflicto de ambos estalló a raíz de los atentados del 7 de octubre del año pasado contra Israel, pero han tomado mayor virulencia en las últimas semanas. Queremos agregar nosotros sobre el final de la noticia que esto ocurre durante el 11º viaje del secretario de Estado Anthony Blinken a Israel para pedir un alto al fuego. Daría la impresión de que Estados Unidos no está teniendo la influencia que tenía sobre Israel. Sí, Israel sobre Estados Unidos, sobre todo por un lobby muy poderoso y en este año tan especial de elecciones, donde los candidatos no pierden oportunidad de reprocharse todo lo que está ocurriendo en el mundo. Vámonos a una edición en castellano original. El diario El País, un periódico español fundado en 1976, se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en otras lenguas españolas como el catalán, tiene el suplemento Quadern en la región autonómica de Cataluña, no es independentista, pero sí respeta el nacionalismo catalán y además produce ediciones en inglés tanto en Londres como en Estados Unidos. Otro jerarca chavista, dice el suplemento El País Américas, que se dedica exclusivamente a noticias del hemisferio occidental, tanto del sur como del norte. Otro jerarca chavista en desgracia es el título del artículo, y dice así: enemigo exterior y enemigo interno en la narrativa de los descargos de responsabilidad de Nicolás Maduro, siempre hay dos culpables en la profunda crisis de Venezuela. La comunidad internacional con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza y la oposición. Pero en los momentos más tensos del conflicto, la cúpula chavista apunta también a sus propias filas cuando, por ejemplo, el mandatario amenazado se siente amenazado, alguien cae. El último fue Telechea, el expresidente de PDVSA, la petrolera estatal, motor de la economía del país, y hasta el pasado viernes ministro de Industria y Producción Nacional. Primero fue cesado por el empresario colombiano Álvaro Saab, al que Estados Unidos acusa de ser testaferro del propio Maduro. Después fue detenido por las propias autoridades venezolanas, pero no por las acusaciones americanas, sino por problemas internos de la política de aquel país. La acusación, como en el caso de su predecesor en el cargo, Tarek Asiami, también en la cárcel. Yo fui, perdónenme, compañero de Tarek, como defensor. Cuando yo fui defensor del pueblo del Uruguay, era el defensor del pueblo de Bolivia. Después fue fiscal general y ahora está preso. Era un chavista fanático, madurista fanático. Son los líos internos que se están dando en Venezuela. Bueno, al mismo tiempo se le acusa de conspirar contra el corazón del poder madurista. Sobre numerosas tramas simultáneas que estamos investigando, dijo el gobierno, hechos vinculados a Telechea y al propio Tarek Williams. Eh, Hay al menos media docena de detenidos, aseguran fuentes oficiales de Venezuela. Se trata de lo que ellos describen como un golpe, intento de gran alcance, el mayor. Bueno, vamos a darle una rápida vuelta al mundo para que no se nos vaya el tiempo para analizar los dos temas principales. Los dos tienen que ver con elecciones en la región, la paz con que se celebraron y los resultados con su análisis, las elecciones de ayer en Uruguay y la violencia con que se están dando
los procesos electorales en Ecuador y en Bolivia. Bueno, en este salpicón de noticias que hemos elegido de distintas fuentes, además de meter un poquito de cuchara y virome nosotros, yo digo virome y en realidad ahora todo con computadora. Primero, las pandillas haitianas derriban un helicóptero de las Naciones Unidas. Además, tiran algunos drones contra un portaaviones norteamericano que navegaba fuera de aguas territoriales. Esto tensa mucho la situación de la seguridad en Haití. Haití es un país muy querido por mí, porque yo estuve un año allí en la misión de mediación de Naciones Unidas para tratar de encontrar una salida institucional. Es muy difícil, porque las propias Naciones Unidas han intervenido en Haití sin pedido de ninguna autoridad, como marca la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, aquella misión de la MINUSTAH, que no eran ni cascos azules ni cascos blancos, eran cascos a cuadritos, yo qué sé, un invento que se hizo para Haití y que no lo pidió ningún gobierno, ni legítimo ni legítimo. Bueno, en el helicóptero este viajaban 18 personas, 3 tripulantes y 15 pasajeros. Ninguno resultó herido, como tampoco en el portaaviones norteamericano. Un helicóptero de las Naciones Unidas fue atacado este jueves por pandilleros haitianos. Esta es la gran diferencia cuando yo estuve. Ya no es un conflicto político, es la violencia por el control territorial de pandillas, siempre que terminan, no siempre se inician así, pero terminan asociados al narcotráfico. Según la fuente de las Naciones Unidas, la aeronave despegó de Puerto Príncipe y aterrizó a salvo nuevamente en la capital. El ataque se produjo después de la reapertura del aeropuerto internacional de Toussaint-Louverture tras un cierre de varios meses debido a la crisis humanitaria y de seguridad en el país. Por otra parte, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, la mitad de los haitianos, cerca de 5,4 millones de personas, se encuentran en una situación de hambruna aguda, al cual esta situación de incertidumbre de las fronteras crea graves problemas. Datos de la clasificación integrada de fase de desnutrición aguda del IPC, por sus siglas en inglés, advierten que más de 2 millones de habitantes de Haití viven en una situación de emergencia de hambre. La pesquisa arrojó también que 3 de cada 4 desplazados internos padecen inseguridad alimentaria. Otra noticia, Petro en Colombia reafirma su postura. No quiere firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia. Veamos que esto es un poco una posición de principios, una posición fruto de la presión internacional y de la gran presión interna que está sufriendo por la movilización de campesinos y obreros del gas, también mineros que protestan contra las medidas del gobierno durante la clausura de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA. El presidente Gustavo Petro reiteró en su discurso su negativa a firmar más contratos de explotación y exploración petrolífera y de gas en el país. Esta declaración se dio, expresó el propio presidente, que enfrenta críticas constantes por esta postura, pero enfatizó los riesgos futuros de asociación a la firma de nuevos contratos de exploración. El mandatario expresó que enfrenta muchas críticas y de ambos bandos, porque además de las que recibió en la OEA, están, repito, las críticas que está recibiendo a raíz de la huelga minero-petrolífera y de los campesinos que bajan a la ciudad. Esto es una tradición que nació en Bolivia, pero se ha extendido a todos los países andinos y copan las capitales e interrumpen su acceso a través de las carreteras. En Estados Unidos, Harris pronunciará su discurso de cierre de campaña, primer martes de noviembre son las elecciones.
el discurso de cierre de campaña de Kamala Harris, ¿dónde va a ser? Y allí donde Trump realizó su mitin del 6 de enero del 2020, donde exhortó a los manifestantes a la toma del Capitolio, hechos por los cuales todavía está enfrentando cargos judiciales en la ciudad de Washington, como otros cargos judiciales por temas vinculados a la corrupción en el manejo de sus fondos empresariales y de campaña. En otros estados, algunos ya ha sido con veredicto de culpabilidad, pero sin sentencia de pena hasta después de las elecciones. Sergio García Ríos, director de encuestas de Univisión, dice que es muy difícil decir quién va a ganar porque hay un empate técnico. La cadena de noticias ABC dice que un 48% de los encuestados se posiciona a favor de Harris y un 46% de Trump, pero tengamos en cuenta que esto está dentro de los márgenes de error que tienen las encuestas. Miren Uruguay. La campaña de Harris quema sus navas con Obama en los estados claves del llamado Muro Azul. ¿Qué es el Muro Azul? La campaña presidencial de Kamala Harris ha tomado una característica territorial. Y recordemos que en Estados Unidos la elección es indirecta y cada estado elige un número, no siempre proporcional a sus habitantes, para eh, un colegio elector que es el que en definitiva elige el presidente. Y hay algunos estados claves, 7 estados claves para definir la elección en el colegio elector. Pensilvania con 19 electores, Michigan con 15 electores, Wisconsin con 10 electores. A esto se suman otros 4, Georgia, California, Arizona y Nevada, con 16, 16, 11 y 6 votos electorales respectivamente. Pero los 4 primeros, que totalizan más de 40 votos electorales, son los estados donde Obama cimentó sus triunfos de 2008 y 2012 con rotundas victorias en los 3 estados. A eso se le ha llamado el muro azul. Hay veces que el Partido Demócrata ha ganado en estos 4 estados, en estos 3 estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y ha perdido la elección. Pero lo que es también cierto es que nunca ha ganado una elección si no gana en los 3 estados. Entonces a ello se ha destinado el expresidente Obama, mientras que en los otros 4 de tanta importancia estratégica se dedica directamente la candidata presidencial Kamala Harris. Ya en un par de semanas estaremos en condiciones de saber quién será, y vaya si reviste importancia para todo el continente, el nuevo presidente de Estados Unidos. Y ahora nos vamos con la tercera música, eh, con Pepe Guerra. Murió este año Pepe Guerra, y a mí eh, me cuesta acostumbrarme. Parece mentira, ¿no? Éramos muy amigos, pero Pepe Guerra, junto con su grupo Los Olimareños y luego con Copla Alta, cantaban una canción que se llamaba A Don José. Esta canción la hemos elegido porque los uruguayos, yo creo que este es un caso único en el mundo, han tomado este canto folclórico como un segundo himno nacional, de todos los pelos. Entonces ayer a mí me llamó la atención cómo cuando los candidatos que van a la segunda vuelta, Álvaro Delgado del Partido Nacional y Yamandú Orsi del Frente Amplio, cuando empezó y cuando terminó el acto, no tocaron el himno nacional, porque era una actividad partidaria. Tocaron a Don José y las multitudes que, sobre todo en el acto del Frente Amplio, esto fue un acto más circunscrito a la dirigencia partidaria, eh, la gente cantaba.
Yo estuve en varios actos de clausura de campaña en Montevideo y en el interior, y todos terminaban con la gente agarrada de las manos cantando a Don José. Vamos a escuchar ahora entonces, para introducir el tema de las elecciones de ayer, a Don José, cantado por Pepe Guerra y el grupo Copla Alta. En ese criollo rodea, rodea, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Yo estoy seguro de lo que les voy a decir. No hay un solo uruguayo de cualquier generación que no sepa cantar a Don José y que no los cante en momentos de emoción patriótica. Es impresionante, ¿no? Bueno, ayer fueron las elecciones nacionales, las primeras en 5 años. Acá se da todo el mismo año, lo que hace agotadora la campaña electoral, lo que ustedes llaman la PASO, las primeras vueltas, la segunda vuelta, y unos meses después las elecciones departamentales y municipales en los 19 departamentos del país. Desde mi punto de vista es un poco largo, agota a la gente. Bueno, los resultados, vamos primero a eso, a los últimos informes ya con el 99,9, con el 100% de las mesas escrutadas, más que números. Yo vi que la prensa internacional pone cifras, pero Uruguay es un país muy pequeño habitacionalmente, poblacionalmente. Entonces vamos a mirar las cifras, que es lo que importa para determinar luego los triunfos electorales. El Frente Amplio obtuvo el 44% de los votos, el Partido Nacional de Gobierno el 26%, casi que la mitad, el Partido Colorado, aliado en la coalición republicana del Partido Nacional, 16 votos, y otros miembros de la coalición que ocupan cargos en el gabinete lograron en total, Cabildo Abierto, Partido Independiente, un 4,2, perdiendo la representación parlamentaria. Cuidado con esto. El presidente Cabildo Abierto, el teniente general Manini Ríos, un hombre de derecha, perdió sus 2 bancas al Senado. El presidente del Partido Independiente fue ministro de Trabajo, ocupó la dirección de la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Derechos de la Mujer, de haber sido el partido más premiado. No salió electo senador e hizo su campaña electoral no como precandidato a la presidencia, sino como candidato al Senado. No va a ocupar una banca al Senado. Esto hace que el Frente Amplio, ya en la primera vuelta, que es cuando se elige el Parlamento no tiene segunda vuelta, aumentó en una su ya suficientemente grande bancada de senadores, llegando a 16 senadores. El Partido Nacional de Gobierno perdió una banca en el Senado y quedó con 9 senadores.
El Partido Colorado tiene 16, quiere decir que la suma del Partido Colorado y el Partido Nacional, los dos únicos, el Partido Blanco y Colorado, los dos únicos partidos de la coalición de gobierno actual que obtuvieron senadores, no llega a una mayoría. Pero además, debemos señalar que en estos 16 senadores que obtiene, queda una banca al Senado en juego, que es la del que gane la elección, que tiene el voto de la vicepresidenta de la República. Digo la vicepresidenta porque los dos partidos que van a la segunda vuelta llevan una candidata mujer a la vicepresidenta. Es decir, el Partido Nacional tiene 9 senadores, puede llegar a tener 10 si gana la segunda vuelta. El Frente Amplio tiene 16, puede llegar a tener 17 senadores, una mayoría parlamentaria de la que no se tiene recuerdo en la historia del país. Pero otro dato interesante, no va a cambiar el resultado electoral de quien sea el presidente, pero es interesante para entender qué anda buscando el Uruguay. El Frente Amplio está integrado por varios movimientos políticos. Uno de ellos es liderado por el expresidente Pepe Mujica. Yo sé que es un hombre muy querido y respetado en todo el mundo, pero en Argentina también. Bueno, de los 16 senadores, o eventualmente 17, del Frente Amplio, 11 pertenecen al sector de Mujica. Es decir, el electorado independiente, no sectorizado, que se incorporó y que infló tanto las cifras del Frente Amplio, encontró en Mujica, un ex dirigente guerrillero, la opción independiente. Incluso algunas figuras muy referentes en el Uruguay, como por ejemplo la periodista Blanca Rodríguez, que hacía el noticiero de la tarde durante 30 años, más visto del país, y se incorporó como segunda candidata al Senado por el grupo de Mujica. Salió senadora. Eh, yo tengo un amigo que es diputado por Cerro Largo. Cuando fue presidente de la Cámara lo entrevistamos acá en el programa, Alfredo Frati, un hombre moderado, ni siquiera lo definiría como de izquierda, progresista quizás. El canario Frati, Alfredo Frati, obtuvo el doble de los votos de todo el resto del Frente Amplio en su departamento, pero además salió senador, salió diputado por el departamento, sacó 2 diputados y además salió senador. Y así está lleno de casos. También el diputado de Mujica en Maldonado duplicó las bancas del Frente Amplio y las dos para su sector. Es decir, ganó el Frente Amplio en primera vuelta, pero además abrumadoramente el sector de Mujica dentro del Frente Amplio. La otra cosa interesante es que en cualquier país del mundo donde hay balotaje, Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio, ya sería presidente electo, porque generalmente, como ocurre en Argentina, con más del 40% y una diferencia considerable del 10, en otros países llega a ser del 20, con el partido que le sigue, no hay balotaje. Acá hay que tener el 50% más uno, cosa que ocurrió una sola vez, la primera vez que también por el Frente Amplio fue electo el presidente Tabaré Vázquez, la primera vez que fue electo. Bueno, repetimos entonces que el resto de la coalición de gobiernos de gobierno no obtuvo ninguna representación parlamentaria. También hay que señalar que por primera vez en Uruguay hay mucho voto asistémico. Salles, un hombre que, a ver, se opuso a las vacunas contra el COVID, se opone a cualquier regulación del Estado, tiene un discurso de ultraderecha en algunos temas, en otros de una intransigencia aún con los grupos más conservadores del país. Salles nunca había llegado al Parlamento, sacó 2 diputados, casi saca un senador, pero sacó 2 diputados. El Partido Colorado hizo una campaña, un partido
que el vallismo fue muy estatista a principios del siglo XX, luego era un partido muy neoliberal, bajo la presidencia de Sanguinetti, bajo la presidencia de Jorge Valle, el doctor Jorge Valle, pero el Partido Colorado llevó un candidato muy atópico, muy asistémico. A ver, los avisos del candidato Ojeda eran en un gimnasio mostrando los músculos que tiene. Es un joven, no tiene 40 años aún. Después aparecía en un match de box, practicando box, y miraba así la cámara y pasaba sus mensajes políticos, mostraba los músculos, hacía muñecos de él llenos de musculatura. Llevó como candidato a diputado a Diego Grossi, a quien no se le conoce ninguna actividad pública política, sino que es un cómico. A mí me hace mucha gracia, que trabaja con Maxi de la Cruz, a quien ustedes habrán visto en el Bailando del año pasado. Este, un cómico también, hijo a su vez de Cacho de la Cruz, otro humorista muy conocido en medios televisivos uruguayos. Pero el Uruguay no era un país de llevar humoristas que hacen stand-up. Eh, Muy distópica toda la campaña electoral, los mensajes. Hablaba, por ejemplo, de la ley, una nueva ley de protección animal y decía, tenemos que acostumbrarnos que los abuelos son importantes, los hijos son importantes, pero el gato y el perro también, porque ahora las familias son familias multiespecie. Bueno, anunció además que estaba a un punto de Álvaro Delgado, estuvo bastante más lejos de eso, estuvo a 6 puntos, no uno, y decía que si iba a la segunda vuelta iba a estar a un punto de Yamandú Orsi. De todas maneras, las principales agencias y corporaciones de encuestas, etcétera, dicen que es una carrera muy cercana. Algunas hicieron una trampita, pues decían, el Frente Amplio tanto por ciento, la suma de los partidos de la coalición tanto. Pero el Frente Amplio es una fuerza política, el otro es rejuntar entre todos los 7 partidos que le integran, de los cuales solo 2 obtuvieron representación parlamentaria. De los 7 partidos, solo 2. Bueno, de todas maneras, el Partido Colorado el Partido Nacional cambió la tónica de su campaña cuando se conocieron los resultados. Venía siendo una campaña donde llamaba la atención la cara de derrota con que los candidatos subían a los estrados. Eso se terminó, ¿no? Eso no fue así. Anoche aparecieron festejando una victoria y uno decía, ¿qué festejan? Pero bueno, bienvenidos sean. Va a ser peleada la segunda vuelta. Si todos los que votaron a los partidos de la coalición de gobierno votaran juntos, que nunca es así, siempre hay una diferencia de aproximadamente 7%, y ganaría el Partido Nacional. No hay ningún motivo para que el que votó al Frente Amplio en la primera vuelta no lo vote en la segunda. Hay otros partidos más a la izquierda del Frente Amplio que seguramente entre la calle y el Frente Amplio prefieren a la calle, perdón, al Frente Amplio, pero achicarse el Frente Amplio, no. El Partido Nacional y el Partido Colorado necesitan reclutar entre todos aquellos sectores que no obtuvieron representación parlamentaria y bueno, vamos a ver cómo se negocia eso. Ahora comienza otra cosa interesante, es el avance en 19 departamentos. El Frente Amplio ganó en 11 del interior, en Montevideo y en Canelones por más del 50%. Es un dato nuevo. El Frente Amplio no había ganado en la elección pasada un solo departamento, perdón, había ganado 100 Salto, un solo departamento. El Partido Colorado ganó en un departamento, en 11 el Frente Amplio del interior profundo y en 4 el Partido Blanco en el gobierno actualmente. Va a ser, repito, una campaña electoral muy, pero muy reñida,
donde cambia todo el planteo de la campaña publicitaria y de movilización. Por ejemplo, debemos decir que en el caso de el estrado que presidió las palabras del candidato Delgado del Partido Blanco, todos los que estaban atrás del candidato eran derrotados. El líder del Partido Independiente perdió su banca en el Senado. El líder del Partido Cabildo Abierto perdió su banca en el Senado. El líder del Partido Colorado sacó casi que la mitad de los votos que anunciaba. La ex fiscal Fossati, peleada con el Partido Nacional a muerte porque esperaba una recompensa después de alguna gestión, bueno, un episodio feo, estaba en el estrado. Tabaré Viera no salió senador, estaba en el estrado. Entonces, va a ser difícil mantener la ecuación de la primera vuelta en la segunda con la mera suma de los partidos para el Partido Nacional, pero va a ser una carrera muy peleada y quiera Dios que, como estamos acostumbrados los uruguayos, con mucha altura. Vamos, nos quedan muy pocos, un par de minutos nada más para el último tema, pero hoy teníamos mucho por la importancia de las noticias y por no haber estado además en las 2 últimas semanas. Vamos con la última música del programa para recibir una noticia tan triste como los crímenes. Es una música de esta urbana que a mí no me entusiasma mucho, pero le da un poquito de discontinuidad a lo que me gusta a mí, para anunciar los atentados que están antecediendo las elecciones en Ecuador y en Bolivia en forma muy breve, 1 minuto y medio, para podernos ir en tiempo de nuestra duración. Escuchamos entonces Ánimo de Delincuencia. Bueno, con la última noticia del día nos queda muy poquito, 1 minuto y muy poquito para cumplir con el horario. Pero como antecedente vamos a citar que en Ecuador el candidato Jimmy Jairala sufrió un atentado contra su vida, su vehículo en Guayaquil, donde viajaban su hijo y otras personas, fue atacado a tiros y resultó herido el chofer. Mi vehículo fue baleado con 9 o 10 tiros, puso en su cuenta de TikTok en un video cuando los ocupantes regresaban de un concierto. Recordemos que el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se presenta a reelección porque las elecciones que lo llevaron al poder son elecciones anticipadas que convocó el presidente Guillermo Lasso para evitar el juicio político en lo que la Constitución ecuatoriana describe como la muerte cruzada. Pero en el proceso en que fue electo el actual presidente, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, uno de los favoritos, fue asesinado el 9 de agosto del año 23 y el actual presidente prometió que eso no volvería a ocurrir, devolviendo la seguridad que parece estar lejana en el proceso de Ecuador. Ahora es en Bolivia donde el expresidente Evo Morales denuncia un ataque contra su vehículo. El expresidente boliviano denunció este domingo que hombres armados dispararon una lluvia de balas contra su automóvil cuando se dirigía a un programa semanal de radio en la capital de la provincia de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba. Bueno, según el mandatario, los proyectiles hirieron a su conductor. El automóvil en que llegué tiene 14 impactos de balas, dijo Evo Morales, y agregó: esto fue planeado, la idea era matar a Evo, o sea, a él mismo. Un comunicado de su partido, Movimiento al Socialismo, publicado por Morales en su cuenta de X, responsabiliza directamente al presidente Luis Arce, ex aliado estrecho, y al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, al ministro de Defensa Edmundo Novillo. No sé cómo pudieron hacer una investigación criminal tan rápidamente, pero bueno, así son las acusaciones de fuego cruzado que se están dando en Bolivia. En este texto se afirma que los vehículos en los que se trasladaban los responsables del ataque
ingresaron, dice Evo Morales, a un cuartel militar. En su cuenta X, el presidente Luis Arce dijo que se había ordenado una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este suceso. Recordemos que desde el regreso de su exilio en Buenos Aires, el presidente Evo Morales y el presidente en ejercicio que ganó las elecciones después de la renuncia de Evo Morales, el presidente Arce el Catacoa era un aliado cercano, líder del movimiento al socialismo también junto con Evo Morales, pero Evo Morales no aguantó vivir en la oposición y lo vive atacando y acusando de proimperialista, de pro-yanqui, de ultraderechista, de revertir todo el proceso revolucionario que le encabezó. Y seguramente, si el Tribunal Constitucional acepta la renuncia de Evo Morales, se enfrentarán en elecciones. Pero claro, una cosa era la izquierda unida en el movimiento del socialismo, otra separada. Queridas amigos y queridos amigos, nos hemos pasado algunos minutos, le pedimos mil disculpas a nuestro amigo el operador y a los directores de la radio, nunca lo hacemos, pero este fue un programa especial tras 2 semanas de silencio. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes